Y hoy los que hacemos parte de este equipo de Red Más Noticias tenemos que compartirles un suceso que la verdad nos entristece un poco. Nuestro director Álvaro García, gestor de este proyecto que está próximo a cumplir ya 4 años, deja el noticiero para emprender nuevos rumbos profesionales. Muchos retos y de seguro muchos más éxitos le esperan ahora, pero en Estados Unidos. Había una idea de movimiento, un noticiero diferente. No era un lugar común decir que era distinto. Equilibrado. Los pisos del edificio que hospedarían a periodistas y productores estaban semivacíos. Álvaro García estaba en la tarea de formar su equipo. Y cada vez que alguien llegaba, explicaba su concepto. Lo hacía con mesura, con la justa medida que suelen tomar quienes han estudiado filosofía y letras, como él lo hizo en la Universidad de los Andes. Hablaba de equilibrio y profundidad. Y luego llegaba a la idea central, al eje. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. No se llega a una idea de la noche a la mañana. Largo proceso del bebé que apenas despuntaba en la vida. Del niño que se moría por las historias de Batman y Superman. Gracias, nunca bebo cuando vuelo. Del joven que estudiaba en el colegio Manuel Dalzón y se desvelaba por Millonarios. Allá, en esos años maravillosos, en los tiempos de la tripleta de oro de Bran, Willington y Morón, joven inquieto que quería pintar, coleccionista de disco de vallenato clásico, coleccionista de sonidos duros y experimentales del rock. Luego se hizo filósofo. Las ideas de Platón, el racionalismo de Aristóteles, el pienso luego existo y la mejor herramienta para un periodista, tesis, antítesis y síntesis. Suficiente disco duro para encontrarse con sus maestros Elvira Mendoza y Antonio Morales y hacer parte de la revista Cromos, en épocas de grandes reportajes, de escritura depurada y profunda. Ya vendría la televisión. El encuentro con Heriberto Fiorillo y la llegada a Noticias 1 a hacer deportes, a fabricar historias con una mirada distinta. Luego, el salto a cronista, trabajo encantador y arduo. El periodismo desde lo subjetivo y aquella historia del movimiento punk. Los punkeros bogotanos existen hace 2 años. En Medellín el movimiento es un poco más antiguo y cuenta aproximadamente con 1000 adeptos. Y nos inyectamos con música. Nuestra inyección es la música, nuestra droga es la música, ella es la que nos estimula. Álvaro había transitado de lo particular a lo general. Había hecho las partes de un noticiero. Ya era tiempo de una mirada global, de dirigirlo, de darle rumbo. Entonces se hizo director de Noticias RCN. Noticias RCN con Vicky Dávila, Carlos Antonio Vélez y Jorge Alfredo Vargas. Vorágine de noticias, tren veloz de información, 4 emisiones diarias y entrevistas. Tal vez la mejor, la que le hizo a Roberto Gómez Bolaños. Aquel día en México le preguntó como si fuera un niño. ¿Cuáles son los recuerdos más intensos que tiene de su infancia? De la infancia, la libertad que había para moverse aquí, que ya no existe, aunque no es una crítica directa a México, yo creo que no existe casi en ninguna parte del mundo. Faltaba más, ser testigo del poder, de los entretelones de los gobiernos. Álvaro, embajador en Argentina, abrumado con la responsabilidad, indagó qué no debe hacer un embajador. No se le ocurra hablar nunca de otro país, le dijeron, y anotó en su libretita. No se le ocurra emborracharse, ni siquiera en su casa, y anotó en su libretita. No se le ocurra hablar con periodistas, ni siquiera off the record, y anotó en su libretita. 3 años en Argentina y el regreso al periodismo, a los pisos semivacíos del edificio, a la idea central, a Red Más Noticias. A zafarse de la camisa de fuerza de los libretos, a ser más natural, más espontáneo, equilibrado y profundo, a su máxima filosófica. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Ahora, tras comprobar que es posible hacer televisión diferente, comunicarse con otro tono, con otras agendas, construyendo alternativas ciertas, llega el momento de dar un paso más. Era
en sus reflexiones, en la síntesis de su experiencia, el único que lo tenía claro. Buenas noches, soy Camila Zuluaga y les doy la bienvenida a esta, la primera emisión de Red Más Noticias. Aquí comienza Red Más Noticias.